idea es que la clase de hoy podamos desarrollar este primer filtro después de haber trabajado el claroscuro, ¿sí? Ustedes seguramente ya han avanzado con lo que era el claroscuro, en el cual básicamente el claroscuro nos sirve para conocer, para empaparnos de cuáles son las sombras, cuáles son las luces, los volúmenes que hay sobre esa figura de la fotografía que fuimos eligiendo, ¿sí? Y a partir de ese claroscuro que, bueno, nos sirve para conocer justamente esto, en profundidad ese objeto, podemos avanzar ya en lo que es este primer filtro, digamos. Ya en lo que es valor, vamos a aplicar algún tipo de nivel de abstracción sobre la figura, sobre la fotografía, ¿sí? Y vamos a aplicar lo que es un primer grado de iconicidad, el cual no va a ser obviamente muy desarrollado, como ya vamos a ir avanzando a medida que vayamos trabajando este TP1, este TP2, ¿sí? Ya hacia el final vamos a ver que va a haber un grado de abstracción muy marcado, ¿sí? Pero ahora lo que sí vamos a empezar a aplicar es esto de empezar a eliminar tonos, ¿sí? O eliminar valores, o claves de valor, o escalas de valor, ¿sí? Entonces básicamente este concepto de valor se asemeja bastante a esto de la teoría del color, que en la teoría del color básicamente hay tres propiedades que permiten como configurar, como crear el color. El primero es el tinte, el segundo es la saturación y en tercer lugar tenemos el valor, ¿sí? Para poder crear un color, para poder ir modificándolo, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en este caso con esta propiedad y vamos a empezar a ver que hay dos maneras de trabajar el valor, ¿sí? Que son como dos subfiltros. En este caso vamos a tener en primer lugar lo que es la solarización, en el cual tenemos una eliminación de valores. No vamos a tener una escala de valor, por ejemplo, no sé, como es la de Roscoe, en la cual tenemos 9 valores, el blanco y negro y 7 grises. Vamos a tener blanco y negro y 2 grises, uno de clave baja, uno de clave alta, ¿sí? Por un lado vamos a tener ese subfiltro que se despliega de valor, y en segundo lugar vamos a tener foto quemada como segundo subfiltro de valor, ¿sí? En el cual obviamente la foto quemada se trabaja con el blanco y negro únicamente y sin grises, ¿sí? Las únicas dos claves de valor que vamos a tener va a ser el blanco y el negro, ¿sí? Y después lo que vamos a tener son una serie de variables de cualidades y productos que nos van a permitir tener bastantes alternativas a la hora de trabajar solarización y fotoquemado, ¿sí? Por un lado vamos a tener las luces, es decir, esa solarización o esa fotoquemada puede tener una luz media, una luz alta o una luz baja. Cuando decimos luz media nos estamos refiriendo en general a la fotografía tal cual es, sin modificar esa intensidad de luz, ese brillo que va a tener, ¿sí? Cuando decimos que va a tener luz alta, en general vamos a decir que en la figura que representemos van a predominar un poquito más las luces, es decir, va a haber una mayor cantidad de claves altas, es decir, vamos a modificar el brillo que va a tener esa figura, y por el contrario, en la luz baja va a predominar las claves bajas justamente, es decir, la oscuridad que va a haber sobre esa figura, ¿sí? Yo ya les voy a ir mostrando después con Photoshop, o lo pueden hacer con cualquier aplicación de teléfono si ustedes quieren, cómo podemos ir modificando la intensidad de luz o de sombra que puede tener esa figura, ¿sí? Si no, lo podemos hacer también a ojo como se hacía antiguamente, ¿sí? Que básicamente antes que existieran estas herramientas de edición, los diseñadores o los artistas gráficos lo que hacían era ir verificando hasta qué parte uno podía ir, digamos, por ejemplo, si se trabajaba con luz baja, que la cantidad de sombra invadiera esa figura, o por el contrario, de nuevo, la luz alta, es decir, las partes iluminadas, predominaran sobre la figura. Pero nosotros vamos a aprovecharnos de la herramienta que hoy en día nos permiten como tener como una guía, ¿sí? Yo ya les voy a mostrar luego en Photoshop una especie de mini tutorial de cómo hacer esto. Y después lo que tenemos
son estas variables o cualidades o productos que nos permiten ir teniendo, por ejemplo, unas solarizaciones o tener fotos más analógicas o geométricas o sensibles. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo, ahora esta clase vamos a estar viendo, sobre todo me interesa que ustedes se quedan con el concepto de lo que es lo analógico, a qué nos referimos cuando hablamos de analógico, a qué nos referimos cuando hablamos de geometrizado y por último lo sensible. Y lo sensible, si bien lo vamos a ver ahora de una manera como muy por arriba, la semana que viene ya lo vamos a estar viendo un poquito más en profundidad. ¿Sí? Entonces, como yo les comentaba hace un momento, básicamente la solarización consiste en esto de la eliminación de tonos o la eliminación de claves de valor. Cuando en el claro oscuro nosotros representábamos cada uno de los brillos, cada uno de los tonos medios y cada una de las sombras, ¿sí? Lo hacíamos con una gama muy amplia de grises, ¿sí? Ahora en solarización lo que vamos a hacer es empezar a eliminar estas claves medias, digamos, o la cantidad enorme de grises que teníamos en el claro oscuro, y solamente vamos a tener un gris que se va a acercar más hacia la clave alta o hacia el blanco, y otro gris que se va a acercar más hacia el negro o hacia las claves bastante bajas, ¿sí? Entonces vamos a tener el blanco, el negro y dos grises, un gris más clarito y otro gris más oscuro, ¿sí? Entonces, y después lo que vamos a hacer, una vez que tenemos esta noción que es bastante fácil de entender, digamos, tenemos blanco y negro y dos grises, vamos a trabajarlo en primer lugar lo que es lo analógico, ¿sí? Como el primer filtro. Lo analógico nosotros le decimos básicamente a respetar digamos, a representar la imagen tal cual es la fotografía original. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una foto de Che Guevara, y en este caso es una solarización en la cual tenemos el negro, el gris y el blanco, o podría haber dos grises, ¿sí? Este tiene un solo gris, creo, si no recuerdo mal. Entonces nosotros vamos a respetar tal cual está en la fotografía cada uno de los detalles. ¿Sí? Se establece un grado de semejanza muy parecido entre la fotografía y la representación que hacemos. Cuando decimos que se parece mucho nos referimos a los detalles morfológicos, es decir, a la forma que hay entre lo que nosotros vamos a plasmar en el papel y a lo que y a lo que estamos viendo en la fotografía original. Es decir, se conservan cada uno de los detalles. En cambio, en lo geometrizado ya empezamos a ir un poquito más allá, es decir, empezamos a simplificar esos detalles que por ahí no son tan necesarios que estén todo el tiempo presentes en este boceto. Y empezamos justamente eso, a geometrizar, a trabajar una línea quizá un poco más redondeada, más curva, o bien recta, o bien mixta. Y podemos ir mezclando rectas con curvas, ¿sí? Yo ahora vamos a seguir viendo más ejemplos que a ustedes les va a ir marcando la pauta de cómo poder trabajar también lo geometrizado. Pero básicamente es eso, para que ustedes entiendan que lo analógico conservamos cada uno de los detalles de la fotografía original. En cambio, en lo geométrico o en lo geometrizado, vamos como eso, geometrizando, estilizando la forma y trabajando de una manera un poquito más curva, más recta o más mixta, o de forma mixta, curva y recta a la vez, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo otros ejemplos. Y por último, la tercera variante que vamos a tener va a ser la de sensible, que como yo les decía hace un momento, la vamos a ver un poquito más en profundidad en la clase que viene. Más que nada porque lo sensible se vincula a una manera como muy libre a la hora de representar, ¿sí? Es decir, la técnica de reproducción que vamos a usar para hacer los bocetos en sensible, lo vamos a hacer de una manera totalmente libre. En general muchas veces lo vamos a hacer con texturas, es decir, por ejemplo, a veces podemos hacer algunos collages. En las partes que son grises vamos a usar, por ejemplo, papeles de diario, o podemos usar acuarelas, o podemos usar, si no tenemos acuarela o no queremos salir a comprar porque quizá ahora está todo medio cerrado, podemos usar, yo lo que decir que usen café, que el café funciona o se comporta de una manera similar a la acuarela porque se esparce de una manera poco uniforme, hace como una textura que está muy interesante para poder usar. Después podemos usar papel
pincel seco, podemos usar texturas que tienen algún tipo de dibujo, ¿sí? Les voy a estar dando algunas ideas la próxima semana. El puntillismo es otra de las técnicas que a veces yo les muestro. El achurado también, no sé si la han visto con Georgina Rivolta. Algunas de estas técnicas están muy buenas. Aprovechen todo lo que ven con Georgina, que lo pueden aplicar a esta materia, y no solamente a esta materia, sino a cualquiera de las otras les puede servir como para tener otras ideas. Acá vamos a ver algunos ejemplos de solarización. En este caso es una solarización analógica, pero la verdad es que está medio entre algo analógico y algo geometrizado, ¿sí? Porque, como pueden ver, esta sombra, es decir, esta línea que ustedes ven acá, está como un poco redondeada, ¿sí? Está como un poco estilizada. Así que no está ni del todo geométrica, ni geometrizada, ni del todo analógica. Está ahí a mitad de camino. Y como yo les digo, en este trabajo práctico, la verdad es que no es necesario tomarnos tanto, digamos, digamos, seguir tan a rajatabla lo que es ese cuadro que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan de ese cuadro en el cual era básicamente como una especie de guía o de mapa para ir desarrollando o llevando a cabo este trabajo práctico? Obviamente lo necesitamos para ir teniendo una idea, sobre todo para ir diferenciando cada uno de los filtros que tenemos. Pero bueno, a veces se nos puede dar esto un poco de que, bueno, por ahí puede parecerse el analógico al geometrizado o el geometrizado analógico. Y la verdad es que la idea es que experimentemos un poco, ¿sí? De que hagamos mucho este trabajo de prueba y error, de no tener miedo de equivocarnos, de pensar de que algunos bocetos no nos pueden quedar como lo esperamos. Y bueno, justamente a partir de esto es que la idea es que hagamos muchos bocetos, y a partir de estos muchos bocetos que vamos a hacer una selección de los mejores, y esos son los que van a ir a la entrega final. Una cosa a tener en cuenta es que muchas veces estos bocetos son los que no es que nosotros los vamos a pasar en limpio después, simplemente los bocetos muchas veces son los que terminan quedando para la entrega final. No es que los volvemos a hacer no es como en el trabajo práctico número 1, que bueno, ahí sí bocetábamos y después hacíamos como, no sé, como pasarlo en limpio todo eso. En este trabajo, como es más de trabajo de prueba y error y experimentación y de laboratorio, la idea es que bueno, hagamos muchos bocetos, que esos son los que vayan como de algún punto a la final, es decir, a la entrega final, ¿sí? Este es otro boceto en el cual es una solarización, y fíjense que está muy geometrizado, es decir, la línea aquí sí se ve muy definida de una manera rectilínea, ¿sí? Entonces acá pueden ver muy claramente que este se diferencia del analógico, ¿sí? En eso de que hablamos de que el boceto se parece bastante a la fotografía real respecto a lo morfológico, ¿sí? Y acá podemos ver una solarización en la cual la verdad es que también es media como analógica, pero tiene algo de geometrizado, porque la forma en general está como bastante trabajada, no se parece tanto a la fotografía original. Entonces bueno, está ahí medio a mitad de camino. Y como pueden ver, también está trabajado el tema de la luz. En este caso es luz baja, en este caso es una luz media, y en este otro también es una luz media, ¿sí? No está ni muy sobreiluminado, ni las sombras están ocupando demasiado sobre la figura. Y en este caso sí es una solarización analógica, pero fíjense, es una solarización en la cual hay una luz alta. ¿Por qué digo que es una luz alta? Porque fíjense que hay mayor cantidad de blanco, ¿sí? Hay más clave alta que clave baja, ¿sí? Por eso hay una predominancia de la luz alta, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando básicamente de lo que es este segundo subfiltro que vamos a tener, que es el de foto quemado, ¿sí? Ustedes, los que tienen con máximo Marul, las condiciones que tienen con máximo Marul, ya por lo que he estado viendo y por lo que él me ha estado comentando, han visto lo que es foto quemado y ya tienen una cierta base. Pero bueno, para aquellos que no hayan visto todavía, creo que con Claudia todavía no han llegado a ver foto quemado, básicamente es esto que tiene que ver con la eliminación de las claves de valor y a su vez también de los grises, y
solamente la idea es que trabajemos con esto, con lo quemado que podemos llegar a obtener en una fotografía. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar solamente con el blanco del papel y con el negro, ¿sí? Como ese color que nos va a permitir obtener contrastes muy marcados, ¿sí? Acá podemos ver ya lo que es, así como lo trabajamos con solarizado, también lo vamos a hacer en fotoquemado, que vamos a tener estas variables, que se van a mantener en ambos subfiltros. Este primero que vamos a ver, igual que como estábamos viendo solarizado, tenemos lo analógico. Lo analógico también es esto de que se parece a la fotografía real. Digamos que vamos a mantener cada uno de los detalles, las texturas, las formas en general, deberían parecerse lo máximo posible a la imagen, a la fotografía, a la figura, ¿sí? Se conserva cada uno de los detalles. Luego en lo geometrizado, acá empezamos a estilizar un poquito las formas, ¿sí? A trabajar las líneas de una manera un poquito como más curvadas, o bien rectas, o bien de manera mixta, ¿sí? Curvas más rectas. Y por último también, al igual que como teníamos en sensible, vamos a trabajar en fotoquemado de una manera, en lo sensible de una manera bastante libre, es decir, también con técnicas como pueden ser puntillismo, como pueden ser collage, con papeles de diario, o con café o con acuarela. También hay alumnos que de repente les gusta trabajar, por ejemplo, con una esponjita y van impregnando esa esponja y van haciendo como sellos, como una especie de sellitos. Yo les voy a mostrar los ejemplos. Y van trabajando, por ejemplo, con pigmentos, pueden trabajar con acrílicos, témperas profesionales, o acuarelas, o café inclusive, o tinta china, ¿sí? Hay que ver qué es lo que tienen a disposición. Lo pueden hacer de una manera bastante libre. Inclusive pueden trabajar con cepillos de dientes que ya no usen y generar este efecto como efecto aerógrafo, ¿sí? No les voy a pedir que salgan a comprar un aerógrafo porque son medios caros, pero pueden simular ese efecto del aerógrafo con cepillos de dientes viejos y obviamente esparcir estas manchitas que se puede generar a partir de un cepillo de dientes. Obviamente donde hay más oscuridad van a pasar más veces, digamos, el cepillo no es que lo pasan sobre el papel, sino que van usando el dedo para, digamos, impregnar con manchitas el papel, ¿sí? No sé si me explico. Acá vamos a ver algunas versiones de foto quemada, tanto analógicas como geométricas, ¿sí? Esta es una analógica porque fíjense que en general la línea tiene bastante detalle, no es tan simplificada. Acá podemos ver unas fotoquemadas también un poco geometrizadas porque está bastante también trabajada la línea, está como más curva. Y aquí otra que también está geometrizada, otra fotoquemada geometrizada de luz media, ¿sí? Esta era de luz media y esta era de luz alta. Fíjense que está como sobreiluminada, ¿sí? Hay más cantidad de claves altas que de clave media, de clave baja, digo. Y yo aquí lo que les traía, no vamos a ahondar mucho sobre este tutorial. Después si ustedes lo quieren ver, lo van a tener a disposición. Inclusive yo les voy a dejar el link de donde saqué este tutorial. Pero básicamente es un tutorial para trabajar de manera digital esta solarización o fotoquemada. Se puede hacer digamos, en Illustrator, en Photoshop, digamos, hay un ida y vuelta entre Photoshop y Illustrator, se trabaja de manera como híbrida entre los dos programas. Como ustedes todavía están empezando y están un poco como, no tienen un dominio muy profundo sobre los programas, no me interesa tanto que ahondemos sobre esto. Pero sí me gustaba de este tutorial, y por eso se los quería ahora mostrar esta parte, era que muestra cómo se trabaja profesionalmente muchas veces estas solarizaciones y estas fotoquemadas. Es decir, es muy habitual imprimir esa solarización, o mejor dicho, imprimir esa fotografía en blanco y negro y después trabajar en un papel, o bien un papel de calco, ¿sí? O papel vegetal, o si no también trabajar con una mesa de vidrio
o en la escuela también hay mesas de calcado, pero como no podemos ir a la escuela todavía, ustedes pueden trabajar con una mesa de vidrio. Si no tienen una mesa de vidrio, pueden, por ejemplo, usar si tienen un pedazo de vidrio, obviamente que no esté afilado, digamos, y con una luz debajo, ponen una luz de velador abajo, una lámpara. Y si no tienen nada de esto, de los que les comento, seguramente deben tener una ventana, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les digo, aprovechen las ventanas y la luz del día, la luz solar, y lo que hacen es, digamos, pegar esa hoja, que generalmente yo sugiero trabajar en hoja A5 o la mitad de una A4, un tamaño no muy grande, ¿sí? Entonces, pegan un papel, puede ser papel de calco o una resma, o papel de 80 gramos de obra, ¿sí? Pues cualquier papel común. Y lo que van a hacer es, en algún punto, generar como una especie de calco molde, ¿sí? Y la idea es esa, de que ustedes vayan como buscando cuáles son las zonas que van a ir como sombreadas, ya sea que va a haber uno o dos grises, y las zonas que van a ir quemadas, ¿sí? Y obviamente la parte que va a ir negra también la van a marcar. Entonces, de esa manera tienen como una referencia de cuál va a ser las zonas quemadas, con las zonas de iluminación media y la zona totalmente que van a quedar blancas, ¿sí? Y después, una vez que tienen hecho ese digamos, molde, que lo van a hacer en lápiz, ¿sí? La idea es que hagan muchas como fotocopias de ese molde, ¿sí? Hagan 10 fotocopias más o menos. Pueden arrancar con 10 fotocopias, o entre 5 y 10 fotocopias, o ustedes vean. Yo creo que 10 es un buen número. Y a partir de esas fotocopias lo que van a hacer es eso, empezar a ir probando, por un lado, cuáles son, digamos, si van a trabajar en analógico, bueno, respetando cada uno de los detalles que va a tener esas zonas quemadas o esas zonas sobreiluminadas. Y después, si va a ser geometrizado, es empezar a ver si esa línea va a ser lo más recta, o probar de hacer las curvas, o mezclar las curvas más rectas. Y obviamente ir pensando cómo puede llegar a ser después con luz alta y luz baja. Obviamente, cuando ustedes no modifiquen el brillo, va a ser una luz media en general ese filtro que van a aplicar, ¿sí? Entonces me interesaba que más que nada vean cómo poder ir trabajando en un primer momento haciendo esta especie de molde. Y si de repente ustedes queda una línea que no era la deseada, lo que van a ir haciendo es borrando esas líneas o esas zonas con o bien témpera blanca o bien liquid paper. A veces usan el liquid paper como para simular lo que es el papel, es decir, para simular lo que es iluminación. Y bueno, y de esta manera se va trabajando. Lo que es solarización, volvamos un poquito a solarización, ustedes lo pueden ir trabajando o bien con témperas, o bien como, bueno, con cualquier pigmento, con acrílicos, témperas, con acuarela, lo que tengan a disposición. Si no, también se puede ir trabajando con lápiz, es decir, sobre todo las zonas grises. El lápiz, cuando nosotros después lo escaneamos o lo fotocopiamos, queda como un gris. Y las partes negras, en el solarizado, ahí sí, o bien acuden a un pigmento o a un fibrón, a los Sharpie o a los Rotring o a los Edding, que hay que ver qué marcas pueden llegar a tener, o la marca que tengan, pero la idea es trabajar ahí sí ya con un fibrón o con un estilógrafo, con un marcador, lo que tengan a disposición. Y la idea es básicamente esa. Y en la foto quemada, directamente trabajan con el blanco del papel y con el negro o bien de un pigmento, o bien de un fibrón, o bien o cualquier marcador que ustedes tengan a disposición, ¿sí? Entonces van a empezar con la luz media de lo analógico y después van a seguir por los geometrizados. Quiero que esta semana, estos 7 días que quedan por delante para la próxima clase, ustedes trabajen tanto con foto quemado como con analógico. Perdón, quiero que trabajen con solarización y con foto quemado, ¿sí? Con ambos filtros. Ambos subfiltros que, digamos, el valor es el que los engloba a estos dos subfiltros, ¿sí? Y que por un lado después trabajen con las variables que vamos a tener de analógico y la de geometrizado. No trabajen todavía con la sensible la vamos a dejar para dentro de
15 días más o menos. Entonces, hagan muchos bocetos. La idea es que haya bastantes variantes, que ustedes prueben. Sobre todo estas dos variantes que tenemos de geometrizado y analógico. Y que vayan probando las luces. Luz alta, luz media y luz baja. ¿Cómo lo van a hacer a esto? O bien lo pueden hacer a ojo, como se hacía a la antigua usanza, a la vieja escuela. O podemos aprovechar el Illustrator o cualquier programa de edición de fotos. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora con esta fotografía es de un canguro, cómo podemos ir trabajando las luces. ¿Sí? Profe, una consulta, perdón. No me quedó claro cómo es lo de solarización. ¿Podría volver a explicarlo? Sí, cómo no. La idea de la solarización es que ustedes, digamos, el filtro, obviamente, que engloba la solarización es el valor. ¿Qué es el valor? Es trabajar con las luces y sombras que hay en cualquier imagen, ¿sí? En cualquier fotografía. Por eso yo les decía que en la elección de la foto es muy importante tener en cuenta las luces y sombras, que tiene que haber una buena relación entre luces y sombras. Por supuesto que en el claro oscuro eso ya ustedes se empiezan a dar cuenta cuáles son las luces y sombras. Por eso siempre se arranca con el claro oscuro. Entonces en la solarización lo que vamos a hacer es el primer paso de filtrado o de transformación que vamos a tener en este trabajo práctico número 2 de filtros. ¿Sí? Es decir, vamos a empezar a eliminar tonos. Si en el claroscuro teníamos una gama muy amplia de tonos, es decir, de escalas de grises, ahora ya en la solarización vamos a tener una cantidad de grises más limitada. Es decir, si nosotros teníamos en un claroscuro, no sé, por decirle algún número, 20, 30 grises, a partir de los lápices con los que íbamos trabajando, ¿se acuerdan que yo les fui diciendo que vamos a trabajar con las zonas más oscuras un 6B, un 4B, un 2B o un B? Para las zonas, las claves medias podíamos trabajar con un B, un HB o un H. Y para las zonas más de clave alta podíamos trabajar con 2H o H o 4H, dependiendo la cantidad de lápices que tengamos. Podemos ir trabajando las escalas de grises, que podía ser en general o muy amplia o bueno, tener 7, 8 grises, el blanco y el negro. Bueno, ahora en solarización vamos a restringir, vamos a limitar esa enorme cantidad de grises que teníamos hasta 2 grises y además el blanco y el negro. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando para representar las sombras, es decir, las de claves medias, por ejemplo, con un gris bien que se puede acercar un poco a negro, pero no alcanza a ser el negro, y un gris que va a acercarse un poco más al blanco, pero no llega a ser el blanco. Entonces vamos a tener dos grises, ¿sí? Un gris más claro y otro gris más oscuro. Y por último el blanco del papel, que lo vamos a usar para zonas quemadas, ¿sí? Y el negro para zonas como de mayor oscuridad o de sombra absoluta. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es la manera de trabajar con solarización. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, ahí está. Perfecto. Gracias. Igual de todas maneras ahora con esto que yo les voy a mostrar me parece que se va a terminar de entender muy bien cómo trabajar de manera digital si ustedes lo quieren hacer. Yo igual de todas maneras, yo siempre les digo que esto que les muestro, que les voy a mostrar ahora, es solamente para tomar de referencia. No es que lo vamos a tomar así tal cual yo se los presente. Lo vamos a tomar como una especie también de guía. ¿Sí? Esto de que yo les voy a mostrar de trabajar con Photoshop. La idea es que ustedes lo hagan bastante a mano. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen esta imagen, por ejemplo, y nos vamos a posicionar en la ventana capas de Photoshop. Si no les aparece, la pueden encontrar en ventana o en Windows, depende del idioma que lo tengan. Van a buscar en la ventana capas o layer y les debería aparecer este cuadro, digamos. No importa, esta es una versión CS6, no es la última es la CC, pero básicamente es lo mismo. No, cambia solamente la interfaz gráfica. Entonces, ustedes van a tener abierta seguramente la capa, la fotografía. Entonces lo que van a hacer es, acá abajo de todo, en la ventana capas, tiene una serie de botones. ¿Sí? El botón del medio, que es este que está acá, que es como una especie de círculo que tiene como
mitad lleno, mitad vacío, sirve para crear nuevas capas de ajuste, que la verdad es que es súper útil trabajar de esta manera en Photoshop, sobre todo para edición de fotografía y diseño. Entonces apretan en este botón y les despliega todos estos menús, estas opciones que pueden trabajar. Yo les sugiero ahora elegir una que se llama Hue Saturation o tinte saturación en castellano. Ahí ya se me generó esta capa de ajuste. Y después yo tengo que ir a esta ventana que está acá, que se llama propiedades, o que si no les aparece la buscan en ventana, propiedades. ¿Sí? Voy de nuevo a buscarla, ventana, propiedades. Y lo que voy a hacer ahora, lo que quiero hacer es básicamente es pasar a blanco y negro, pasar a escala de grises. ¿Sí? Entonces lo que hace esta capa de ajuste es justamente trabajar con estas propiedades que tiene el color, ¿sí? Lo que se denomina como tinte, saturación y valor, ¿sí? Acá en inglés se denomina como hue, saturation, lightness, ¿sí? Pero básicamente en castellano creo que se llama tono, saturación y brillo, creo que se llama así. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es llevar a un valor negativo la saturación, es decir, voy a saturar y ahí se me pasó a blanco y negro la foto, ¿sí? Después, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es esto de que yo les nombraba hace un rato, empezar a trabajar con la luz alta y la luz baja. Así como está la foto como la veo ahora, es básicamente la luz media, ¿sí? O sea, ustedes pueden arrancar por la luz media, pero después si ustedes quieren empezar a ver cómo se comporta la luz o cómo se comporta la sombra sobre el objeto, lo que voy a hacer es, también con este botón para crear nuevas capas de ajuste, es elegir uno que se llama curvas. ¿Sí? Elijo el que se llama curvas, voy de nuevo a ventana, propiedades, y tengo básicamente esta curva que en realidad ahora es una recta, pero si yo hago clic con el mouse sobre esta recta y arrastro hacia arriba y hacia la izquierda, van a ver que yo puedo como sobreiluminar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es justamente eso, trabajar con las claves altas que tiene una imagen, ¿sí? Y viendo cómo se comporta esa foto si nosotros la sobreiluminamos. Y para el otro lado, para la esquina superior derecha, perdón, para la esquina inferior derecha, si yo arrastro el mouse con el nodo este que creé en esta recta, puedo verificar cómo se comporta las sombras, si empiezan a predominar, es decir, las claves bajas, cómo empiezan a predominar sobre la imagen. Entonces de esa manera yo o doy más brillo o doy más sombra a la imagen, ¿sí? De esa manera voy editando la foto y voy trabajando estas variables que tengo de luz alta o luz baja, ¿sí? Entonces básicamente puedo ir trabajando de esta manera. Después, si ustedes quieren ir un poquito más allá y se animan, algunos alumnos años anteriores me han propuesto esto de seguir aprendiendo un poquito más sobre Photoshop y sobre todo para aplicar en este trabajo práctico. Yo les enseño esto que es básicamente una manera de trabajar con Photoshop, que es trabajar con capas, con máscaras. Y una manera muy práctica de trabajar con máscaras es trabajar con la pluma, ¿sí? Con la pluma que es igual que la de Illustrator, ¿sí? Para generar vectores. Entonces yo lo que voy haciendo muchas veces es, bueno, empezar a vectorizar, digamos, de alguna manera, el contorno de este animal para luego separarlo del fondo, ¿sí? Entonces voy trabajando toda la silueta que tiene este animal, puede ser cualquier objeto de los que ustedes tienen, hasta completarlo todo y cerrar esa figura, y ahí yo tengo el trazado. Supongamos que yo ya lo hice. ¿Y para sacarlo del fondo no conviene la varita mágica también? Es ¿O una no buena serviría? pregunta. La varita mágica, de hecho hace un rato lo estaba hablando también en la otra comisión, adolece de un problema la varita mágica. Yo siempre lo aclaro esto. Digamos, obviamente uno lo puede usar si quiere hacer un trabajo rápido, ¿sí? Pero en general la varita
nos hace que las separaciones que podemos hacer entre figura-fondo sea como sucia. ¿Sí? No sé si alguna vez han usado la varita mágica, pero si el fondo no está bien contrastado, es decir, por ejemplo, miren, si pueden ver esta imagen, si podemos observarla, vamos a ver que la separación no es muy clara, en el sentido de que hay poco contraste entre la figura y el fondo. Entonces, si yo uso la varita mágica acá, por más de que la configure muy bien, o sea, se puede configurar con el rango de tolerancia que puedo usar. Fíjense, yo ahí puse, vamos a poner, a ver, 30, a ver qué pasa. Y fíjense que por más de que yo ponga contiguo, la selección que me va a hacer no es muy buena, le cuesta entender a la varita mágica, por más de que tenga algoritmos que están muy bien hechos, no va a tener el grado de control que va a tener si yo hago una selección como con esta del vectorizado, ¿sí? Entonces, para mí es mucho mejor trabajar con la pluma y con el vectorizado. Entonces, una vez que tengo hecho la selección con el trazado, ¿sí? Ahora yo se los voy a mostrar lo más rápido posible. La idea es ir trabajando de esta manera, como si ustedes lo hicieran en Illustrator, ¿sí? Lo más fielmente posible al objeto real. Yo lo hago ahora muy rápido para no demorarme. De esta manera yo voy obteniendo un vectorizado de... Así se trabajaría básicamente también con Illustrator, ¿sí? Siguiendo el animal, como en ese tutorial que yo les dejo si ustedes quieren experimentar con herramientas digitales, con Illustrator y con Photoshop. Básicamente es la misma manera, se va vectorizando la silueta, porque básicamente lo que yo quiero lograr con esto es poder separar esta figura del fondo, ¿sí? La idea, yo ahora lo hago muy rápido como para no demorarme. La idea es que tenga un poquito más de precisión, de más detalle este vectorizado, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a crear luego una selección, una máscara, ¿sí? Bueno, ahí tengo más o menos, me estarían faltando estos huequitos para poder separarlo del fondo. Y por último, este huequito de acá. Y ahí voy teniendo el vectorizado, ¿sí? El vectorizado siempre se me crea en una ventana que se llama trazado, ¿sí? Que ustedes la pueden encontrar en ventana, igual en castellano se llama trazado y si no en inglés paths, ¿sí? Entonces ahí van a tener el trazado que yo ya acá lo tengo creado y el tercer botoncito desde la izquierda a la derecha es para, si yo tengo digamos, seleccionado el trazado, me permite crear la selección y ahí me creó la selección en Photoshop, ¿sí? Cuando aparece esta especie de entrecortadito así, significa que hay una selección. Yo me debo posicionar para crear la máscara sobre la capa de la fotografía y lo que voy a hacer es edición copiar, es decir, control C y edición pegar o control V. Y ahí se me separó la figura del fondo, ¿sí? Cuando Pero aparece... eso que justo no vi la parte donde se hace todo como línea de puntos, esa selección. Sí, yo tengo que estar en una ventana que se llama Paths o trazado, ¿sí? Yo tengo que estar en Paths. Una vez que yo creé ese trazado vectorial, ¿sí? Lo que voy a hacer es seleccionar este trazado vectorial y apretar este botoncito que está acá, el tercero desde la izquierda a la derecha, este de acá, ves que es una especie Sí, lo de veo. líneas. Aprieto ahí y ahí se me generó la selección. Yo me tengo Ah, que posicionar sobre la capa, donde voy a hacer el control C, ahí aprieto control C, y voy a apretar control B, control más B, y es copiar y pegar, es el mismo concepto. Y voy a sacar este botoncito del ojito como para sacar la opacidad y que me muestre solamente este objeto.
Entonces yo tengo la capa esta del canguro, solamente la tengo separada del fondo. Para crear una capa nueva, aprieto este botón que está al lado del tacho de basura y voy a ir a edición, rellenar o fill en inglés, rellenar en castellano, edición rellenar o shift F5 y voy a elegir la capa que está de frente, que es blanco, más que nada para tener una capa blanca, ¿sí? Y ahí yo puedo ver bien qué está pasando. Entonces voy a volver a poner en opacidad estas dos capas que yo tenía acá, que es una de las de tinte de saturación donde pasa blanco y negro la imagen, y después la de curvas, donde yo en este caso había oscurecido un poquito la imagen. Y lo que ustedes pueden hacer ahora es trabajar con una capa de relleno también, que es muy parecido, es el mismo concepto que solarización o foto quemado, ¿sí? Nada más que trabajado con Photoshop, que se llama posterización en Photoshop, ¿sí? Y posterización, en realidad, si nosotros tenemos, buscamos acá en la ventana propiedades, el valor más alto que va a tener por defecto es 255, es decir, que va a tener 255 grises y el blanco y el negro. Y a medida que nosotros bajamos el valor, le estamos diciendo que va a haber menor cantidad de grises, ¿sí? Y si lo llevamos, fíjense cómo va cambiando. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí le estoy diciendo que va a haber 7 grises, el blanco y el negro, ¿sí? Si yo le digo que quiero 4, va a haber el blanco y el negro, un gris más oscuro y un gris más claro. Si le digo que quiero 3, va a tener blanco y negro y un gris. Y si le digo 2, va a haber solamente blanco y negro. Es decir, como si fuera un foto quemado. Y después lo que yo puedo ir trabajando era esto que yo les digo, de ir trabajando las luces. Es decir, fíjense con la capa de ajuste de curvas, puedo ir modificando la intensidad de luz que puede ir teniendo ese objeto. Fíjense, si yo lo trabajo con mayor claridad, en este caso es decir, con claves altas, se va a ver así. Pero yo siempre lo que les digo es que hay que tener cuidado, por eso Photoshop nos da como una ayuda, nos da como una apoyatura para nosotros saber cómo se comportaría si estuviera sobreiluminada, o al contrario, si estaría con mucha sombra esa imagen, pero que nosotros tenemos que tomar como referencia, no para respetarlo tal cual. Porque acá, porque yo... No digo nada. Porque pasa esto de que si yo sobreilumino, acá no sé qué está pasando, digamos. O sea, fíjense que acá es como que se perdió un poco la morfología y la estructura básica del objeto. Es decir, no se entiende bien qué está pasando. Entonces nosotros no queremos lograr eso. Entonces nosotros muchas veces podemos tomar como referencia, pero después podemos ir construyendo o reconstruyendo, mejor dicho, alguna de los contornos que teníamos en la imagen original. Es decir, lo podemos reconstruir de forma manual, ¿sí? Con un pincel, con un lápiz, con lo que sea que ustedes trabajen, cuando lo pasen en limpio, o cuando lo pasen a papel, hoja y papel, papel y lápiz digo. Entonces la idea es reconstruir, por más de que el Photoshop a veces nos indique, después si nos equivocamos podemos borrar, ir generando como líneas que no van a ser todo el tiempo continuas, sino van a ser como entrecortadas, van a tener baches, ¿sí? Porque básicamente foto quemado y solarización tiene esto de que no está presente la línea, a menos que la línea realmente esté en la fotografía, ¿sí? Si está en la fotografía obviamente vamos a hacer una línea, pero no para separar figura a fondo. Y para separar figura de fondo podemos hacer esto, de generar como zonas de mayor oscuridad o líneas, pero líneas que van a tener distintos espesores, que van a tener o bien un cierto punteado, ¿sí? Y de esta manera, yo ahora lo hago medio rápido como para no demorarme tanto, después si me equivoco borro un poco. Y de esta manera, inclusive fíjense que acá en la patita de atrás también debería haber una línea que ayuda a separar un poco. Yo después borro de nuevo. Y esto va a ayudar a que el ojo entienda un poco mejor qué está pasando en estas áreas, ¿sí? Por más de que esté sobreiluminado.
¿sí? La idea es esa, poder ir reconstruyendo por más de que trabajemos lo mismo que el ojo, quizá o en la cabecita del animal. La idea es que un poco se vea el contorno, por más de que esté, como en este caso, sobreiluminada. Y lo mismo, este mismo concepto aplica para la luz baja, es decir, para el sombreado muy, muy marcado, ¿sí? Entonces de esa manera ayudo a que el ojo entienda un poquito mejor, en este caso yo ahora lo hago muy rápido para no demorarme tanto, les reitero, hay que hacerlo bien. Pero de esa manera se reconstruye un poco mejor la morfología propia de la figura, ¿sí? Después esto, con el molde que tengan, que lo van a hacer a mano, se van a ir guiando por después, pueden ir guiándose con Photoshop o bueno, si no hacerlo ir haciéndolo manualmente, ¿sí? Y de esa manera yo reconstruyo un poquito mejor la que va a ser la relación figura-fondo. Bien, esta es una manera de trabajar. Lo pueden hacer también con el solarizado. Ahora yo voy a editar esto para que sea un solarizado con 2 grises, ¿sí? Y lo mismo va a aplicar para... Ese sería el de foto quemada y después el... Y este sería el de solarizado, ¿sí? Acá yo voy a... Ahí está. Así que bueno, la idea es ir trabajando. Si quieren pueden trabajar con Photoshop, pero como de alguna manera, de alguna apoyatura para ir viendo cómo se comportaría la luz, es decir, con una luz baja, en este caso de esta manera. Supónganse que está fuera la luz baja, por más de que la sombra, digamos, ocupa más o predomina, la clave baja predomina sobre la fotografía, la idea es que en algunos lugares ustedes lo editen a ojo, es decir, que quizá, por ejemplo, realmente en los ojos, ustedes tengan un poco estos contornos que hay, porque, digamos, es un lugar de mucha información visual. Acá puedo tener un gris, puede ser este. Y acá puedo tener un gris que puede ser un poco más de clave baja. Yo esto lo hago en Photoshop, pero ustedes lo pueden hacer con lápiz o con fibrones. Ah, lo hice sobre la capa, pero bueno, lo que voy a hacer es esto. Inclusive yo puedo también hacerle como esta pestañita que tiene para un costado. Y cuando yo lo aplique, me debería... ¿Sí? Entonces ahí rescaté un poco el ojo. ¿Sí? Entonces no quedó tan inexpresivo. Es decir, el ojo es algo que siempre debería estar, o debería verse aunque sea un poco los rasgos. ¿Sí? Así como está acá. Así que bueno, esto como para que vayan teniendo una idea de cómo ir trabajando, ya sea el foto quemado o la solarización. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Esto lo grabaste por casualidad, la explicación esta? Como para Sí. subirlo. De Ah, hecho se está grabando en este momento. buenísimo, porque digo, no me doy mucha maña con el Photoshop y digo, voy a necesitar algún video o algo de eso para ver. Bueno, gracias. Sí. Fíjate. Lo único que a veces no sé por qué no se me graba bien lo que son estas ventanas que están acá. A veces como que no sé por qué no se capturan las ventanas. Espero que se esté grabando eso de las ventanas de Photoshop. De todas Sí, maneras, como para tener una idea más o menos, porque Claro, sola no siento que iba a poder, pero con el video por ahí no, te gracias. entiendo. De todas maneras, como yo siempre les digo, no es necesario que ustedes lo hagan esto que yo les dije, ¿sí? Simplemente esto es como una especie de ayuda que ustedes pueden usar, sobre todo para ir trabajando la luz baja o la luz alta. Ahora yo les voy a mostrar ejemplos de años anteriores, Profe, como para que ustedes tengan una idea de cómo otros alumnos han realizado todos estos bocetos de los cuales estamos viendo, ¿sí? Sí, vamos a ver esto. Vamos a ver el de Javiera. Javiera había trabajado con un colibrí.
Y fíjense cómo ella lo hizo con computadora, ¿sí? Lo hizo digamos, guiándose con esto que yo les mostré de hoy, ¿sí? Esta es una solarización de una analógica del colibrí, y fíjense el nivel de... sí, es analógica porque fíjense el nivel de detalle que tiene, ¿sí? Hay mucho detalle. Pero ella realmente trabajó muy bien las distintas zonas. No es que dijo, bueno, el ala va a quedar así y esto es así. Ella trabajó el ala por un lado, cada una la ala por un lado, el cuerpo por el otro, la carita por el otro, el pico, la cola. ¿Sí? Fue trabajando de manera aislada cada una de las zonas. Entonces realmente el resultado es muy bueno en lo que es lo analógico. Y lo mismo para el fotoquemado. Fíjense que el fotoquemado también tiene un nivel de detalle bastante interesante como ella lo fue trabajando, ¿sí? Lo que son los posterizados también se pueden trabajar digamos, de manera aislada en Photoshop, ¿sí? Con máscaras. De hecho, las máscaras son estas, esto blanco que tiene acá al costado, y de repente las curvas y el posterizado se pueden trabajar, es decir, con el pincel. Yo les voy a mostrar. Tiene que estar el blanco y negro. Con el negro siempre uno borra en las máscaras, y con el blanco digamos, le da mayor opacidad. Entonces fíjense cómo yo puedo ir retrabajando, ¿sí? O puedo generar nuevas capas de curvas para ir rescatando otras partes, ¿sí? Y de esa manera voy trabajando con las máscaras, ¿sí? Esta es otra manera muy interesante de ir trabajando los fotoquemados. Entonces fíjense cómo yo ahí rescaté un poco la figura, ¿sí? Entonces ella básicamente lo trabajó de esa manera. Entonces es una manera bastante interesante de poder ir trabajando. Ahí va. Así que bueno, ella lo fue elaborando de esa manera, con máscaras. La verdad, ella no sabía nada de Photoshop, de hecho siempre le renegaba un poco, y la verdad es que a lo largo de la cursada ella le fue encontrando la vuelta y encontró una muy buena manera de resolverlo. Y después yo le quería mostrar cómo ella fue trabajando lo geométrico. Y la verdad es que ella en algún punto exageró esto de lo geométrico, pero la verdad es que el resultado fue tan bueno que yo le digo, bueno, sí, dale para adelante, porque me gustaba el resultado final como fue trabajando. Esto en realidad no es geométrico, esto es sensible, por eso todavía no lo vamos a abordar, lo vamos a ver la semana que viene. Este sí es geométrico, esto es una solarización geométrica, fíjense que la línea está bastante como curvada, no hay tanto detalle, y es geométrico de luz alta, porque fíjense que hay mayor cantidad de blanco que de oscuridad. Este es sensible. Esta también es una foto que me da geométrica. Esta es otra geométrica. Así que bueno, ella fue trabajando muy bien lo que fue el valor. Vamos a ver este otro de Sofía, que es Sofía Andreini. Bueno, ella fue trabajando el valor de esta manera. Acá pues, vamos a ver algunos de solarización. Esta es una solarización analógica. Ella trabajó todo con pigmentos. Y algunos detalles después yo los fuimos corrigiendo clase a clase, ¿sí? Por ahí algunas cositas que faltaban. Este es otro de valor. La diferencia entre uno y otro es que este tiene mayor cantidad de oscuridad respecto a este, es decir, este es más una luz media, este es una luz baja. Este está geometrizado, fíjense que se trabajó de una manera más rectilínea. Este es sensible, no lo vimos todavía sensible. Esta es una foto quemada. Y después yo lo que le fue pidiendo para generar una mejor relación figura-fondo, que agregue algunas líneas, no tan continuas, sino como esto que yo les digo de generar como baches, ¿sí? Como huecos.
Entonces ella trabajó muy bien toda esa parte. Esto es otro de luz baja, esto es luz alta, ¿sí? Fíjense que hay mayor claridad en esta imagen. Y después, bueno, una de sensible que ustedes pueden trabajar con texturas, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver un poco más la semana que viene. Así que bueno, a ver si vemos algún ejemplo más. Entonces por ahora venimos llevando como 3 dibujos, más o menos. Digamos, la de solarización, la quemada, y la otra, la de, no me acuerdo el nombre, la primera que hicimos. En ¿Puede realidad ser? vamos a volver un poquito sobre lo que es el cuadro, así queda bien claro cómo ir abordando el trabajo. Vamos a ir acá. ¿Se acuerdan de este cuadro que vimos la clase anterior? Nosotros tenemos como el filtro que engloba a estos dos subfiltros, es el filtro valor, ¿sí? Y por un lado tenemos la solarización, con la cual tenemos blanco y negro y dos grises, o un gris, y luego tenemos la foto quemada con blanco y negro solamente. A su vez, cada uno de estos dos subfiltros, tanto solarización como foto quemada, vamos a tener las variantes que son las luz, la luz alta, luz media, luz baja, tanto uno como para el otro. Es decir, para solarización y para foto quemada tenemos esta cantidad de luces. Y después tenemos las cualidades, que las cualidades, como estuvimos viendo, tenemos la analogía, que se aparece mucho a la fotografía, es decir, conservamos cada uno de los detalles. Después lo geométrico, en el cual empezamos a estilizar un poco la forma y geometrizar y trabajar de una manera como más redondeada o más rectilínea. Y por último lo sensible, que todavía no lo vimos, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito, lo vimos muy por arriba, la semana que viene lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces yo lo que quiero para esta semana que nos queda por delante es que ustedes trabajen tanto con solarización como con foto quemada, como les digo, en un tamaño no muy grande para que no les lleve tanto tiempo, es decir, un tamaño A5 más o menos, la mitad de una A4, que trabajen con luz media, tanto en solarización como en foto quemado, y que trabajen con lo analógico y con lo geométrico, ¿sí? Sensible todavía no lo vamos a trabajar. Entonces trabajen con analógico y geométrico de ambos filtros en luz media. Y si pueden, avancen con luz alta y luz baja, ¿sí? Es decir, como quemando la imagen o oscureciendo la imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero, perdón, y no importa que este primer dibujo que hicimos lo hayamos hecho en otro tamaño. No importa, no pasa nada, no se preocupen. Ok. No hay ningún problema. De hecho, Profe, o sea que, perdón, sí, en total tendrían que ser 4 dibujos para la semana que viene. yo no quiero decirles en total cuántos tienen que ser. Ah, bueno, bien, Porque yo vamos lo que como quiero es que viendo. hagan muchos bocetos. Ah, bien. Listo. No les voy a decir una cantidad. Hagan lo máximo que puedan. Dale, buenísimo, Hagan gracias. muchos bocetos, porque como yo les digo, a veces los bocetos, sobre todo al principio o en alguna parte, en esto de que yo les digo de ir probando, equivocando, no tener miedo de equivocarse, algunos bocetos pueden que no queden muy bien. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Pero algunos otros bocetos van a quedar muy bien y esos son los que van a ir para la entrega final. Entonces la idea es esa, que hagan muchos bocetos. No les quiero decir una cantidad, pero bueno, no sé, hagan 10 más o menos. Les digo por decirlo uno. Pero hagan Dale. más bocetos. Y no tener miedo de equivocarse. Algunos van a ser muy parecidos, se van a dar cuenta, la verdad que este es muy parecido a este otro, no importa, porque la idea es esa. Ir probando, ir viendo cuál puede ser luz media, cuál puede ser luz alta, luz baja, si es analógico, si es geométrico, ¿sí? Entonces, la idea es eso, es mucha experimentación y no tener miedo de equivocarse, y de hecho equivocarse porque a partir del error ustedes van a ir aprendiendo, ¿sí? Y lo bueno de ustedes es que ya vieron bastante el foto quemada con Máximo, estoy viendo que hicieron trabajos buenísimos, así que ya tienen una buena base como para seguir encarando este trabajo, ¿sí? Profe, para la clase que viene sería la de solarización, foto quemada, analógico y geométrico. Exactamente, y luz media como mínimo, después si pueden hacer luz alta y luz baja también, háganlo. Claro, sí, yo hice el de claro oscuro para hoy, pero... Perfecto. Sí, bien. la idea para hoy era hacer claro oscuro.
Bien. Así que bueno, ahora vamos a estar corrigiendo un poco sobre claroscuro, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Se puede repetir cuáles hay que hacer para la próxima clase que me olvidé? Mira, el tema es así. Vamos a trabajar solarización y foto quemada para la clase que viene. La vamos a trabajar como mínimo en luz media, es decir, la luz media es, digamos, la foto sin modificar. Obviamente la luz media es sin modificar el brillo ni la oscuridad. Y después vamos a trabajar las cualidades analógico y geométrico, ¿sí? Estas dos cualidades. Lo sensible todavía no lo vamos a encarar, ¿sí? Ok, gracias. Y acuérdense, solarización, luz media, analógico geométrico, foto quemado, luz media, analógico geométrico, y si pueden, también encaren lo que es luz baja y luz alta de ambos subfiltros, tanto solarización como foto quemado. Acuérdense de trabajar en un tamaño no muy grande, trabajar con fotocopias, ¿sí? O escaneado y varias impresiones a partir de un molde, o inclusive fotocopias de una misma foto quemada, o fotocopias de una solarización, y de repente van borrándole alguna de las partes, ¿sí? O van invadiendo un poquito más cuando hagan luz baja, invadiendo con más oscuridad, es decir, con más negro, ¿sí? Entonces es mucho un trabajo de este tipo, de ida y vuelta, de fotocopiar, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguna duda más? Si no hay más dudas, entonces dejamos acá.